Ustedes lo ven en biología, se llama gap junctions. Creo que sí lo ven, ¿o no? Eso es gap junctions. ¿Ah? Los gap junctions. Ese es el concepto básico de un gap junction. Y lo que pasa es que entre ellos se crean canales de entrada y salida, de entrada para el uno y de salida para el otro, de entrada para el otro y salida para el uno, para que esto fluya. Lo del pre al post y lo del post al pre y bla 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 bla. No sé si me hago entender. Por lo tanto es bidireccional entre el pre y el post y el pre, y así corre y va de nuevo. Por lo tanto es una sinapsis funcionalmente estática en sí misma. No permite que la una se conecte con la 2 con la 3, la 3 con la 4, la 4 con la 5 y así sucesivamente hasta el final de los tiempos, que probablemente nunca llega si sigue Alianza País en el poder. ¿Ya? Porque le haré esta pereza bajar a Jesucristo si es que existe. O sea, sí existe por si acaso, pero no creo que regrese nunca. El ejemplo o los ejemplos de este tipo de sinapsis son los siguientes, para que vean lo amplios que son. Toda la corteza cerebral utiliza sinapsis eléctricas. Toda. La corteza cerebral es horrorosamente amplia. El hipocampo. El hipocampo es una estructura muy noble en las regiones temporomesiales o temporomediales. Está como que enclavada introducida en un elemento que se llama uncus, que ya lo he mencionado, o engancho del hipocampo, donde hay una circunvolución que se llama parahipocámpica, y dentro de la circunvolución parahipocámpica hay un elemento muy pequeño, pero súper importante, que se llama hipocampo, y que es el que mantiene básicamente la memoria, pero más que la memoria reciente, para transformarla en memoria de mediano y largo plazo. ¿Sí? Por lo tanto, todas las lesiones de memoria tienen que ver originalmente con lesiones del hipocampo, más otras estructuras, pero en particular con el hipocampo. En otros sitios donde suele haber, es en el tálamo. El tálamo es una minucia de 2-3 milímetros, pero es recontra importante para cualquier función de la corteza, porque es como yo suelo decir, el tálamo es una seroscopia, es una copia, es un calcado absoluto, pero en 2 milímetros, de todo lo que es la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque todo lo que le llega al tálamo se lo difunde a la corteza, y todo lo que sale de la corteza y que no llega, y que llega a todos lados, pero hay ciertas estructuras de la corteza que solamente se conectan con el tálamo. Por lo tanto, el tálamo es un calcado, una seroscopia brutal de la corteza cerebral. Otra estructura es el locus. Se escribe así, coeruleus. En otros textos lo encuentran como ceruleus, o sea, le quitan la O. Locus coeruleus o locus ceruleus. Este señor de aquí es el mayor productor en el sistema nervioso central de noradrenalina. Y otra estructura en la que tiene mucho que ver es en el núcleo olivar inferior, que está en el bulbo raquídeo. Estas 5 estructuras de aquí, y por lo tanto todas las sinapsis eléctricas de cada una de estas 5 son recontra importantes en el 100% de la parte más importante de la primera mitad del sueño nocturno, que es el sueño no REM. En forma rápida, para no dispersarnos en la clase. Existen 2 mitades del sueño, una primera mitad y una segunda mitad. La primera mitad suele durar, qué sé yo, 3 horas y media. En mi caso no dormí ni 2 horas por día. Y en el segundo ejemplo, la segunda mitad son las 3 horas y media. O sea, en total son 7 horas. En la primera mitad del sueño, el sueño se afianza. Afianzar el sueño significa que le permite a una persona descansar.
Por lo tanto, el sueño de afianzamiento para descansar y amanecer mejor al día siguiente tiene que ser logrado en forma idónea y adecuada en la primera mitad del sueño. Por lo tanto, estas neuronas participan más en el sueño no REM y no en el sueño REM, o sea, no. En la segunda mitad del sueño hay más sueño REM, comienza a cambiar el ciclo, eso ya lo veremos después, y comienza a disminuir el sueño no REM. Pero miren, aunque no es exacto lo que voy a poner, pero para que me entiendan, en la primera mitad del sueño, el sueño no REM es el 75 al 80% del sueño de esa primera mitad. En cambio, el REM es entre el 20 y el 25%. Pero en la segunda mitad, ese REM pasa a ser, no es exacto, sino para que me entiendan, entre el 75 al 80%, pero de esa parte del sueño, la segunda. En cambio, el no REM pasa a disminuir al 20 o al 25%. Entonces, obviamente, hay que asumir que todas estas, las sinapsis eléctricas, funcionarán en la primera mitad del sueño, en el 75 o 80 de ese no REM, y en el 20 o 25 del no REM, pero en la segunda mitad del sueño. Así que miren lo horrorosamente importante que son las sinapsis eléctricas, ¿sí? Entre comillas, cuasi despreciadas en los textos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. No. Es más, incluso cuando hay patologías, y en particular las patologías más hijas de su madre que tiene el sistema nervioso, como por ejemplo los eventos vasculares cerebrales, o sea, la isquemia cerebral, los traumas de cráneo, los tumores cerebrales, las neoplasias, la enfermedad de Alzheimer, o sea, la demencia cortical más común, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad degenerativa del movimiento más frecuente, esas 5 en particular tienen predilección por dañar, ¿qué cosa? Las sinapsis de tipo eléctricas. Así que con eso sacan, a consideración, ¿qué cosa? Que si me caga todas las sinapsis eléctricas, obviamente, en cada uno de esos 5 ejemplos, ¿cuál será, aparte de la clínica propia de cada uno, qué tendrán en común esas 5 patologías? El daño de la sinapsis eléctrica. Y un daño del sueño en su etapa no REM. Okay. En cambio, las sinapsis químicas son las que más se usan, pero en el sentido funcional dinámico. O sea, las utilizo para todo. Estas de acá son como que más para dormir. Pero obviamente la actividad del sueño es fantástica. Es necesaria, full necesaria. La sinapsis química